Pablo da un desafío a cada uno de nosotros para que pongamos muchísima atención y cuidemos de nuestra fe. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te damos una mega bienvenida a una nueva semana aquí en el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Cansado. ¿Cansadito? Cansado. Ha sido una semana interesante, sí. Un fin de semana interesante. Estuvimos en una serie de actividades la semana pasada. No lo dijimos aquí en el reto de hoy, pero lo estábamos haciendo en Campus Cuscatlán. Realmente toda Vida Nueva está involucrada en algo que llamamos la Casa del Juicio, que es un esfuerzo evangelístico de primer nivel que hacemos a través de los años, pero no lo hacíamos desde el 2020. Hace 5 años. Desde el 2020, porque a causa de la pandemia primero. No sé si la gente ha escuchado algo que se llamó COVID. Sí. COVID, ¿verdad? Desde entonces, desde la pandemia, todo lo que tenía que ver con hacinamiento y etcétera, cuidado, proximidad. Ajá, por supuesto, ¿verdad? Nos retiramos de eso. Y ahora espacios un poco más grandes, la oportunidad de tener el Campus Cuscatlán, que fue precisamente adquirido con este propósito. Entonces tuvimos... Con este tipo de propósitos. Con este tipo de propósitos, este propósito, con el propósito de alcanzar a otras personas. Entonces tuvimos la Casa del Juicio desde el miércoles en la noche, que comenzamos con nuestro último ensayo general, y luego de jueves a domingo. ¿Y qué es la Casa del Juicio? Es un drama, es una obra teatral, pero no tradicional en el sentido que no es que te sentás en un lugar y ves un escenario, sino que uno va pasando por las diferentes escenas. Es interactivo, vas de alguna forma interactuando, ¿verdad? Porque es interactivo con los personajes, hasta que finalmente estás totalmente involucrado en la obra, y luego hay la oportunidad de escuchar el Evangelio de una forma muy clara. No está diseñado, por eso que no lo promovimos aquí, porque no está diseñado para creyentes. No está diseñado para cristianos, y de hecho desestimulamos siempre fuertemente que cristianos vengan a verlo, aunque es bonito para un cristiano. A menos que lleves tus invitados. Por supuesto, porque lo hacemos para que otras personas conozcan a Jesús. Y siempre hemos dicho, por cada creyente que llega y que toma el lugar de una persona que no conoce a Jesús, una persona que no conoce a Jesús tiene una oportunidad menos de conocer a Jesús. Entonces, lo hacemos para que otros conozcan al Señor. Y es una obra, como diría Checho, impactante. Impactante. Un saludo hasta Guatemala. Saludos a Chechito y a Romy. Estamos aquí esta semana. Después de un fin de semana interesante. Después de un fin de semana interesante, ¿verdad? Porque además hubo servicios ayer por la mañana y todo lo demás. Estamos comenzando una nueva semana, como bien lo dijiste. Estamos hablando específicamente de Primera de Timoteo, que es un libro que de alguna forma quisiéramos desarrollar en los próximos meses por pedacitos. Pedacitos. No sé hasta dónde vamos a alcanzar a llegar esta semana, pero Primera de Timoteo es tremendo. Especialmente el primer capítulo nos habla de cómo tenemos que tener cuidado, porque la fe puede estar en peligro. Se llama así, ¿verdad? Fe en peligro. Fe en peligro. O dijiste cuidado, fe en peligro. No sé si es cuidado. ¡Fe en peligro! No sé dónde están los signos de admiración. Pero uno debe comprender la parte histórica. Pablo conoció a Timoteo en uno de sus viajes. Timoteo era un buen joven, buen testimonio. Y él termina siendo un discípulo de Pablo. Uno del, quizás su discípulo más cercano. Es que también está Tito, pero creo que Timoteo es más cercano. Tito, sube al cielo y pega un grito. ¿Sabes qué? En estos primeros 2 versículos, que quizás donde nos vamos a quedar por lo menos, se revela toda la dinámica que va a ocupar la carta. Pablo se presenta en capítulo 1, versículo 1. Se presenta como lo que él es el apóstol. Él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Él comienza diciendo: yo he sido enviado, eso quiere decir apóstol. He sido enviado por Jesús
que algo curioso y algo bueno de recordar es que apóstoles hubo en la Biblia, ya no hay apóstoles. Si alguien se llama apóstol ahora es que no entiende qué es lo que la Biblia quería decir con esto. Quieren decir en muchas congregaciones quiere decir este es un líder de mayor nivel, pero realmente el término bíblico... Hay que tener mucho cuidado de no otorgarle la autoridad apostólica que tenía Pablo o que tenía Pedro. Una vez alguien nos pregunta, ¿verdad? Ya que aprendimos de otros hermanos, ¿y ustedes no tienen apóstoles? Y yo, claro que tenemos apóstoles. Pedro, Pablo, Juan, o sea, ahí están los apóstoles de la Biblia, pero no tenemos apóstoles vivos. Pablo sí recibió el apostolado por medio de Jesús. Y es un apostolado especial, es un apostolado a los gentiles. Sí, él es la iglesia. Apóstol quiere decir enviado. Sí. Él ha sido enviado por Jesús de una forma especial. Sí. Lo vemos en Hechos capítulo 9, cuando él se convierte, se cae del caballo, literalmente, o el caballo lo bota, no sé, ¿verdad? Y él se convierte o sea, el Señor Jesucristo lo alcanza. Lo vemos en Hechos capítulo 26, cuando él relata la forma como... su conversión. Cómo él se ha convertido y cómo Jesús claramente le dice, yo te pongo a ti como ministro y testigo y te envío a los gentiles para que les abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que ellos puedan recibir por la fe que hay en mí herencia entre los santificados, el perdón de pecados. Entonces él es el apóstol. Pablo va por el mundo conocido compartiendo el evangelio. Y él dice, yo soy el apóstol de Jesús, y él pone ahí creo que la base, que a veces tú sabes, uno lee un pasaje de esto y lo lee bien rápido, ¿verdad? Pero él pone la base del sabor de lo que nosotros creemos. Él dice, él es el Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A mí me conmueve. Aquí te soy honesto, una de las responsabilidades que nos toca a los pastores realizar, hay un montón de cosas que hacemos que son muy bonitas, hay unas cosas que hacemos que no son tan bonitas. Una de estas es participar de un montón de entierros y de un montón de visitas a hospitales. De visitas a hospitales, de un montón de consejerías. Entonces uno ve un montón de sufrimiento, un montón de tristeza. Pero tener a Jesús como la esperanza es otra historia. Totalmente de acuerdo. Entonces ahí hay algo que la fe cristiana tiene, que es, ahora déjame usar la palabra, superior a todas las demás creencias. Nosotros tenemos la esperanza de un futuro mejor, tenemos la esperanza de un cambio verdadero, tenemos la esperanza de una ayuda real, porque es Jesús. Jesús, que no solamente es Dios, porque la Biblia lo dice, es Dios porque la Biblia lo dice, pero Él se encarnó en el vientre de la Virgen María, Él fue a la cruz a morir por nosotros, derramó su sangre para pagar nuestros pecados, pero al ser sepultado y resucitar, Él comprobó que era Dios verdaderamente, y eso nos da esperanza para todo lo que viene. Y es lo que todos vivimos la esperanza. ¿Sabes qué? Dice, ahora permanecen tres, la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos, dice, ese pasaje es el amor. Todos le damos una importancia muy grande a la fe, la Biblia lo dice. Pero a veces subestimamos la esperanza, pero vivimos en esperanza. Entonces, esperanza de lo que esperamos. Eso quiere decir. Claro. Entonces, si tú que nos estás escuchando tienes a Jesús, tienes esperanza. O sea, a veces uno dice, yo no sé qué voy a hacer. Algunas personas, como tratamos el año pasado aquí, llegan incluso a considerar una solución tan drástica como quitarse la vida. Pero hay esperanza. Hay esperanza. En Jesús hay esperanza. Aún cuando tienes una circunstancia muy compleja, ¿verdad? Una relación con un hijo muy difícil, un conflicto matrimonial muy duro. Hay esperanza, hay esperanza. Una crisis económica de esas espantosas, ¿verdad? Que uno no le desea a nadie. Y los que han pasado por esto, o los que hemos tenido en un momento una situación difícil económica, uno dice, uy, qué difícil esto. Pero en Jesús hay esperanza. Entonces, Jesús dice, Pablo dice, yo tengo esta autoridad. Sobre esta autoridad se va a edificar todo lo que va a decir la carta. Entonces, bueno recordarlo. Ahora, esta carta está escrita a un fulano que se llama Timoteo.
Esta es la carta a Timoteo. Sí. No es la carta de Timoteo. Sí. Correcto, sí. Porque tú sabes, mucha gente dice, es que vamos a la epístola de Timoteo. Ajá. No, es la epístola a Timoteo. Y uno debe entender que las cartas de Pablo, las epístolas de Pablo son a iglesias y a personas. Sí. Esta es una carta a una persona. Sí. Es su discípulo, es Timoteo. Él le va a decir muchas cosas personales a él, pero va a establecer, porque no has entrado todavía, va a establecer a Timoteo en el contexto de la iglesia. Sí. Y de lo que vamos a hablar esta semana tiene mucho que ver con la iglesia. Sí. Ahí, y muy interesante porque la forma como le llama a Timoteo, Sí. no le llama discípulo, No. en este caso, sino que usa un término mucho más relacional. Sí. Que si tenemos el chancecito, Ajá. quizás me tomo un par de segundos para publicitar Ya pasaron. el discipulado. Sí. Porque el Claro. discipulado Sí, precisamente es esto. Sí. El discipulado no es un paquete de lecciones que tú le das a Sí. otra persona, no es un programa. No es un maestro y un alumno. No. El discipulado es una relación Sí. genuina entre alguien que quiere crecer Ujú. y alguien que quiere que el otro crezca. Ajá, sí. Y Y tiene las capacidades y tiene el corazón. sí. Ujú. Entonces, a Timoteo, Pablo le llama, literalmente en el versículo 2, Sí. verdadero hijo en la fe. Sí, qué tremendo, qué expresión más grande. A veces llamamos hijo en la fe a aquel que uno ha pasado en el proceso de la conversión. Sí. Pero hijo es mucho más que el que se tiene. Sí. No es el que lo cría, bueno, después te digo, el que lo tiene ni el que lo cría. Mira, pero Pablo realmente ama a Timoteo. Sí. Lo ama, lo ha ayudado, lo orienta. No sabemos las edades exactamente de ninguno de los dos en ese momento. Pero es evidente que yo puedo es decirte mucho que, mayor. Bueno, Pablo era miembro del Sanedrín. Sí. Entonces Pablo no era ningún jovencito. No. Timoteo, cuando se le encuentra allá en Hechos capítulo 16, Sí. porque Pablo va predicando, o sea, Sí. ya es un hombre mayor, ¿verdad? Sí. Entonces se encuentra con este muchacho, Sí. literalmente en Hechos 16. Iconio o Listra. Una de sus dos. Dice, te lo leo si quieres. Después llegó a Derbe y a Listra, Pablo. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Es interesante porque se le llama hijo en la fe, Sí. pero no es que Pablo le presentó el evangelio. No. A veces pensamos, no, es que fíjate que él se convirtió con alguien más, entonces no es mi hijo en la fe. Por eso es lo que te estaba diciendo. sí. No, es que no se trata del que solo el que lo ve nacer, sino que Aunque, el que lo- aunque de repente en la carta de Filomeno, Ese nuevo. no, perdón, Filemón. en la carta de Filomeno, sí, Onesíforo. No, Filemón, ajá. Sí, Filemón, sí, Filomeno, Onesíforo. Sí, es que así le decíamos los amigos, ¿verdad? Para molestar. Ajá. En la carta él dice que a él lo engendré en mis prisiones. Sí. O sea que Ese sí. a veces sí es Sí. un hijo Sí. verdaderamente, pero aquí dice que este era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Sí. Algunos creen, y es posible, Ujú. que Timoteo tenía en ese momento 17, 20 años. En ese momento, En ese sí. momento, sí. Cuando le suelta allá, él tiene menos de 40 años, Sí. ¿verdad? Entonces, es un joven, Sí. pero para aquellos que nos están escuchando de menos de 40 años, es un Sí. joven de ahí por los 40 años. Sí. Es un jovencito. De hecho, hay unos pasajes, un pasaje donde dice ninguno tenga en poco tu juventud. Sí. O sea, tiene de alguna forma, no es un hombre, por lo menos no es un hombre muy mayor, sino Vamos que a es un llegar hombre en el joven. momento a ver Sí. esto. Pero este Timoteo es un verdadero hijo en la fe. Sí. Yo creo que es algo que debemos practicar más en nuestra vida cristiana. Sí. Ahora voy a decir en las iglesias, pero en nuestra vida cristiana. Y digo nuestra vida cristiana porque ojalá que en todas las iglesias hubiera una... Tipo de relaciones. Sí, Ujú. sí. Y que hubiera una cultura, un Sí. ambiente, incluso programas donde se estimulara la relación de discipulado. Sí. Pero no se necesita. O sea, a veces No se necesitan los programas. no es indispensable. Sí. Es muy bueno, es muy Claro. bueno. Pero uno puede tener los programas y no se da la relación. Sí. Y uno puede no tener el programa. Sí, y pero que se dé la de relación. todas maneras se da la relación. Sí. Nosotros crecimos en una iglesia, la iglesia Bautista Miramonte, en aquella época no habían los programas. Ujú. No, o sea, no habían programas de discipulado, pero habían relaciones de discipulado. Claro, o sea, por supuesto. habían pastores
Pastores y líderes, porque Pastores también y líderes, algunos tienden a pensar que esto es un trabajo del pastor. No. Habían pastores y líderes que tenían la carga grande de desarrollar una relación profunda con aquellos que veníamos creciendo más jovencitos y querían invertir su vida en nosotros. Sí. Nosotros ahora tenemos en Vida Nueva, tenemos un sistema completo de discipulado y la lucha es siempre la misma, ¿verdad? No se trata de dar lecciones, se trata de que la persona se vuelva un verdadero hijo en la fe. Sí. Y yo te puedo decir, con los que hemos tenido una relación de discipulado nosotros a través de los años, se vuelven eso. Claro. Vuelven, a veces que son de la misma edad de nosotros, no se vuelven hijos, pero se vuelven hermanos. Pero se vuelven hermanos, sí. Hermanos, ¿verdad? Con el mismo corazón, con el mismo corazón de querer que ellos crezcan espiritualmente y de la persona de querer crecer. Entonces, uno para ellos desea lo mejor. Sí. Desea lo mejor. Y con ellos se da toda la relación de familia. Sí. O sea, se comparte la vida, se comparten los cumpleaños, se comparten las derrotas, se comparten las alegrías, se comparte la mesa, se comparten los viajes. Sí, mucho la mesa, importante en la comunión. Ahora, yo necesito algo porque estamos terminando casi este primer programa, pero ¿por qué decimos que peligro fue en peligro? Porque lo que él va a hacer con ellos, él va a hacer con él particularmente, le va a decir, yo te voy a preparar porque tú estás en un entorno en el cual la fe está amenazada por la falsa doctrina. Sí. Entonces, él tiene este trato, y apenas estamos viendo la muy introducción, ¿verdad? Él dice, yo deseo para ti lo mejor. Lo que él desea para él es gracia, misericordia y paz. Sí. Gracia, misericordia y paz. Nada mejor podemos desear para un discípulo, ¿verdad? La gracia de Dios, que Dios le dé todo lo que el discípulo no merece. Sí. La misericordia de Dios, que le dé lo que no le dé. Que no le dé lo que merece. Lo que se merece. Y la paz de Dios. Sí. Porque si uno tiene gracia, misericordia y paz, puede estar listo para enfrentar ahora voy a usar una palabra de viejitos, las vicisitudes de la vida. Sí. Lo difícil de la vida. Y entonces él dice, yo quiero esto para ti, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y le va a decir, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y quizás mañana nos vamos a meter más detenidamente en esto, pero él dice, yo te estoy escribiendo esto, yo te he dejado a ti como pastor en Éfeso, porque ahora ya no es el muchacho de Hechos 16, ya es un hombre adulto, mayor. Un hombre adulto joven. Es un adulto joven de 40 años, ¿verdad? Quizás 40. Sí, por ahí más o menos. Pero dice, yo te he encargado a ti una responsabilidad sobre algo que es importantísimo, que es la doctrina. Sí. Quizás mañana nos vamos a extender un poco más, pero la palabra doctrina ha venido a ser para muchos sinónimo de algo aburrido. No hablemos de doctrina, o sea, lo que importa es que todos nos llevemos bien y que la iglesia sea viva, ¿verdad? Y entonces que haya buena música y que cultos alegres, ¿verdad? Y que se vea cool todo, ¿verdad? Y no importa lo que se enseña. Lo que se enseña, ¿verdad? Yo sé que el que está ahí adelante no está enseñando, es un poco superficial lo que enseña, ¿verdad? Y pues nunca nos habla de las cosas profundas, pero no importa, porque aquí estamos para amarnos, ¿verdad? Entonces, y la respuesta es no. No. Yo te dejé porque hay que cuidar la doctrina. Sí. Y lo que vamos a ver en el resto de la carta es que esta relación, o por lo menos en el resto de 1 Timoteo capítulo 1, es que esta relación de discipulado persigue proteger una de las áreas más importantes de la vida cristiana, y es las formas de las palabras de lo que nosotros creemos. Esto es más importante que vivir en una iglesia bonita o asistir a una iglesia donde todo es cool, si podemos usar un término de nuestro tiempo ahora. Nosotros aquí en El Salvador teníamos chivada, ¿verdad? O sea, hubiéramos dicho hace algunos tiempos. Por lo menos, ¿verdad? Sí, los mexicanos quizás tenían chido, no sé cómo dirían ahora, ¿verdad? Pero no, la doctrina es súper importante. Entonces, estas relaciones de discipulado que deben generarse para proteger el cristianismo en el largo plazo. Y el cristianismo en el largo plazo
se protege especialmente con la doctrina. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender la importancia de la doctrina. La doctrina de la cual vamos a hablar el resto de la semana es lo que debemos nosotros proteger, porque la doctrina nos protege a nosotros. Claro. Cuando pasamos por alto esto y tenemos solamente relaciones de amistad, incluso relaciones de cariño como se deben establecer en la relación de discipulado, pero no hay la intención propia de mantener la palabra de Dios siendo enseñada como debe ser, entonces corremos el riesgo de poner a la fe en peligro. La fe, el día de hoy, está en peligro. Sí. Y está en peligro porque la doctrina ha sido descuidada. Ha sido descuidada porque muchas veces no entendemos lo que Pablo estaba tratando de enseñar en 1 Timoteo capítulo 1. Así que el resto de esta semana creo que va a ser una campanada para cada uno de nosotros. Creo que es un buen tiempo para echar un vistazo dentro de nuestra realidad, dentro de nuestras iglesias, para aquellos que somos pastores o que somos líderes o que somos maestros de la escuela dominical, o para aquellos que estamos asistiendo a una iglesia y sentimos que no estamos creciendo como debe ser. 1 Timoteo capítulo 1 es esencial para nuestro crecimiento. Me encanta, me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que oigas esta advertencia esta semana. Cuidado, fe en peligro. Pablo le dice a Timoteo, como Dios nos dice a nosotros, hey, cuida mucho de la doctrina, cuida mucho de no equivocarte aquí. Y bien haremos nosotros en tener cuidado. Vamos a ir viendo. Un poquito adelante le va a decir que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Y este es un pensamiento clave a lo largo de toda esta enseñanza del libro y lo que va a ser para nosotros. Y mañana vamos a ver lo tremendo que es estar en un lugar donde lo único que escuchas es fábulas y chistes y cuentos y no escuchas la verdad de la Biblia. Así que hay que sacar las antenas, hay que prepararse, hay que tener buena relación de discipulado, pero hay que cuidar de la doctrina. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.